presidenta. Uno apela al artículo 147 de la Constitución cuando entiende de que el tema es grave. No tiene sentido hacerlo en otras oportunidades, en los que se pone en juego si son satisfactorias o insatisfactorias las explicaciones de un ministro. Pero cuando entiende que el tema es muy grave, entonces puede resolver apelar a este artículo, que es el de la censura. Y nosotros hemos estimado de que se trata precisamente de esta situación. Acá no es el problema de un negocio con un inversor privado, en el cual por determinadas cláusulas de confidencialidad durante un periodo se mantiene el amparo de eso. Acá es una negociación que se mantuvo durante todo un periodo de tiempo en forma secreta, por lo menos para la oposición política de este país. Porque nosotros vinimos a tomar conciencia una vez que, diría, para fijar un hito, el presidente de la República hace el informe a la Asamblea General. Pocos días después de aprobado el acuerdo y respaldado por el propio Consejo de Ministros. Quiere decir que hubo un año de negociaciones, porque así lo establecen los anexos del acuerdo. Las actas primera y segunda son de mayo y junio del 2020. Y la sustancia de lo allí acordado está en el acuerdo del 25 de febrero del 21 y en los decretos 114 y 115 de abril de este año. Quiere decir que acá hubo un proceso donde se acordó la entrega del puerto, a nuestro juicio, la entrega del puerto de Montevideo hasta el 2081 a una empresa privada en régimen monopólico, con extraordinarias ganancias para esta empresa privada, no solo por lo que tenga que aportar por el movimiento de contenedores, sino por la valorización que significa para los activos de la empresa el hecho de pasar de ser una empresa que tiene una concesión hasta el 2031 en determinadas condiciones y que a partir de ese acto pasa a tener una concesión hasta el 2081 en otras condiciones que nada tienen que ver con el origen, lo cual es groseramente ilegal. Entonces produce una valorización que hemos estimado en el piso al que aludía el senador preopinante, de por lo menos $1.000 millones. Pero al mismo tiempo el Estado adquiere el compromiso por las acciones que tiene que realizar de inversión para esta inversión privada, por el orden de los $2.000 millones si computamos fundamentalmente el dragado que tiene que realizar y el costo de mantenimiento del mismo, más las pérdidas de lo que hoy cobra por el uso de otros sectores del puerto de Montevideo. Quiere decir que es una cuestión de enormes dimensiones. Cuando es una cuestión de enormes dimensiones que afecta a la soberanía nacional, porque no se tienen posibilidades de modificar esta situación así nomás, porque entre otras cosas se incluye en el acuerdo algo realmente sorprendente, absolutamente sorprendente, y es que el Estado admite que incumplió con las normas legales con la empresa con la cual está acordando, cosa que nunca en una transacción se incluye, porque tiene un efecto diferido hacia el futuro muy importante. En la medida en que se hace esto, se tira un paquete prácticamente de aparente irreversibilidad, de impacto extendido sobre la economía nacional en un punto estratégico
del Río de la Plata y en un punto estratégico de la República Oriental del Uruguay. En la medida en que se hace esto, estamos ante algo grave. Nosotros dijimos que no era comprensible, racional, explicable y fundamentable, ni convincente, los argumentos que se habían dado y que se dieron durante todo el proceso de la interpelación. Y la verdad es que al día de hoy, si evaluamos aquello, estamos a nuestro juicio en el mismo punto. Nosotros no entendemos cómo se pudieron dar concesiones máximas en el texto que propuso la empresa, concesiones máximas, cuando la empresa tenía puntas de vulnerabilidad y de debilidad muy importantes. Quiere decir que la capacidad negociadora que se tuvo fue mínima. Y además, a sabiendas de que eso iba a desencadenar la protesta de otras empresas que también habían tenido pleitos con el Estado uruguayo y los habían perdido, porque acá todo el mundo ha pleiteado con el Estado uruguayo y ha perdido. Montecom, Cato Enatie y otras empresas, ¿no? En esa situación, ¿qué pasa? Están enganchadas algunas de estas empresas a inversores internacionales, o son de inversores internacionales, que hoy son de inversores internacionales y por lo tanto pueden ampararse en acuerdos internacionales, también como la empresa de que se trata. Quiere decir que esto es una caja de Pandora, ¿no?, en materia de juicios y de posibilidades de protesta diversa. Eso no es bueno para transmitir certidumbre jurídica, que ha sido uno de los argumentos centrales de la diferenciación de Uruguay en el mundo, o por lo menos en la región. Yo creo que esto genera inestabilidad y que además todo el diseño es contradictorio con la justificación. Acá todo el diseño es de que se va a hacer un puerto hub capaz de captar el comercio de tránsito de la región. Esa es la justificación, pero el diseño monopólico es contradictorio con eso. En realidad lo que se está haciendo es generar un puerto trader que lo único que va a hacer es ser complementario de otro. Así que por lo tanto la expansión que se prevé, pensamos honestamente, no se va a dar en los términos en que se argumenta. Por lo tanto, creemos que esto, desde el punto de vista de la negociación, viola la soberanía nacional, ¿no?, y resulta totalmente incomprensible. Y además lo más sorprendente es que esto es totalmente incoherente con la ideología económica y política que se ha predicado por parte de las esferas de gobierno durante 3 décadas, por lo menos 3 décadas, desde 1990 hasta la actualidad. Yo no he visto sector que sea más coherente desde ese punto de vista en la prédica de la libre competencia que el herrerismo. No lo he visto. Sin embargo, en esto, que es un tema de soberanía nacional, porque hay temas que son de soberanía nacional, porque no puede un gobierno venir y hacer una negociación para la venta de la fortaleza de Santa Teresa o de un activo patrimonial que signifique un punto clave de la geopolítica del Uruguay en su inserción en el mundo. No puede. Tiene que ponerlo en el escenario público y bueno, ahí se argumentará en un sentido y en otro. Bueno, acá hay una absoluta incoherencia ideológica de los sectores que han promovido esto, con un resultado que nos tememos que va a ser muy malo para el país y que además creemos, porque hemos consultado mucho y aprendido en todo este proceso, no solo en aquel del 2000 y 2001 o del 98 cuando tuvimos que intervenir en estos temas por primera vez y tuvimos que estudiar muchísimo, pero ahora, con los actores de ahora y los actores de ahora, que la mayor parte están en el centro de navegación y las navieras internacionales, las más grandes del mundo, tienen el problema de que no vienen a negociar con uno cuando le impone condiciones monopólicas y simplemente toman, pasan y siguen el camino. Y es la lógica
del mundo y del manejo de las empresas internacionales. Por lo tanto, yo creo que las ilegalidades que fueron necesarias transgredir o realizar, mejor dicho, las legalidades que fue necesario transgredir ya han sido vastamente enumeradas. El perjuicio al interés nacional público y privado yo creo que es ilevantable. Yo puedo enumerar 10 puntos, por ejemplo, en los cuales se hicieron concesiones. El reglamento, concesiones inadmisibles, el reglamento de atraques, el régimen de tarifas, la renuncia a los litigios que teníamos con la empresa belga, la valorización extraordinaria que obtiene la empresa, el aumento de la zona concesionada en términos desproporcionados, la condonación del canon, la compra de energía a precio de consumo, de consumidor, para todo ese parque que se haría, no se sabe con qué dimensiones, en Punta de Sayago, para los molinos de viento, el cronograma de inversión condicionado, las pérdidas de ingresos por todo concepto que tiene la ANP del uso de la infraestructura pública en la parte que no es de la empresa, la extensión sin plazo de limitación ni limitación alguna de la promoción de inversiones para todas las empresas que forman parte del grupo económico, la pérdida de la acción de oro, que es el artículo 22, y, por último, la concesión de los tribunales, de pasar de tribunales públicos nacionales a otros tribunales. Son algunos de los elementos. Por lo tanto, señora presidenta, si a esto le agregamos elementos técnicos que son incomprensibles, que no los han podido explicar, las formulaciones del dragado, por ejemplo, y las contradicciones que existen en los textos no se han podido explicar, a nuestro juicio, en forma solvente, las contradicciones que existen en otros aspectos y la liberalidad con que se concede la parte, el uso, ¿no?, de Puntas de Sayago para poner, no se sabe en qué extensión ni en qué cantidad, molinos de viento violando la ley orgánica de UTE y sin estudio de impacto ambiental en el medio de Montevideo. En realidad, todo esto configura una situación en la que uno dice, bueno, está bien, podemos tener discrepancias políticas, podemos tener discrepancias ideológicas, admitimos la coherencia de nuestros adversarios, la admitimos en muchos aspectos admitimos que haya negociaciones que suponen determinado grado de secreto, la admitimos en las vacunas, por ejemplo, hasta cierto punto, ¿no? Admitimos, pero lo que no admitimos es que se nos coloque un paquete que para desarmarlo resulta que es problema quizás de varios gobiernos. Y no parece que el esfuerzo, por ejemplo, que se dice que algún sector político ha realizado, creo que Cabildo Abierto, de interponer una cláusula que modifica el contrato, lo cual significa que los contratos pueden ser modificados incluso después de pactado, para impedir que la venta pueda hacerse no se pueda hacer si no es con autorización estatal, introduce un elemento interesante, pero no logra solucionar el problema de fondo. Y el problema de fondo es que acá se crea un monopolio en los hechos, se crea un monopolio que tiene el dominio del punto estratégico del Uruguay en su inserción en los mares del mundo. Por todas estas razones es que nosotros hemos solicitado que se realizara este procedimiento parlamentario, que si bien es atípico, se ha hecho en algunas circunstancias, fundamentalmente antes de la dictadura, cuando cayó el ministro Jorge Peirano Facio, se ha hecho hasta sus últimas consecuencias. Y en otras circunstancias se ha planteado y no se ha podido llevar adelante por problemas de mayorías políticas. Pero que logra que un tema que por lo menos para la oposición de este país es un tema de soberanía nacional y es un tema donde nos va todo el futuro, se coloque en la agenda de la opinión pública de una manera significativa.
Es todo lo que quería expresar. Muchas gracias, señora presidenta.